Bien, bueno, muy buenas tardes amigos todos, bienvenidos a a esta convocatoria que surgió para este conversatorio, tal cual como estaba previsto a las 3 de la tarde hora de Miami, Venezuela, 2 de la tarde hora de aquí de Bogotá, Colombia, este, tener este conversatorio con la doctora María del Carmen Vázquez, conocida profesora universitaria, quien disertará en la tarde de hoy sobre el tema más importante todavía: retos para la formación de una cultura democrática en la juventud venezolana. Lamento que no esté representante estudiantil, creo que, ¿cómo que se llama él? Amado, Edgar Amado. Edgar Amado, pero él sabía y él debió ver la convocatoria. En todo caso, se va a grabar y él tendrá la información. La amiga y profesora María del Carmen Vázquez, entre su largo currículum, voy a mencionar solamente unos tres o cuatro. Ella es doctora en Ciencias Sociales, profesora de pre y posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de Luz. Es investigadora en Sociología de las Organizaciones y Gestión Pública Local, autora de artículos científicos y libros relacionados con la cultura organizativa y temas relacionados, asesora en métodos de investigación, coordinadora en la conformación del Instituto de Formación Política Ciudadana y del Gobierno, del cual estábamos conversando hace poco, dirigido a configurar una nueva generación de líderes políticos y ciudadanos en base a principios y valores de la democracia, la libertad y la ética, que es justamente nuestro interés también. Entonces yo voy a dejar con ustedes a la doctora Carmen Vázquez y ya sabemos las reglas del juego. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a ustedes, a Ben América, al Comité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en particular a su coordinador, el doctor Neuro Villalobos, por esta invitación que nos conduce a un agradable encuentro de intereses en términos de lo que significa la búsqueda de la formación de una nueva cultura democrática en el país, a partir pues de nuestros ciudadanos, tanto jóvenes como adultos. Eh, hay algo importante en esta oportunidad que ustedes me están planteando, que tiene que ver con el hecho de identificar aquellos aspectos, los distintos elementos que efectivamente están contribuyendo en el país para poder formar una cultura democrática sólida, sobre todo tomando en cuenta cuál es la situación que nuestros jóvenes han vivido, y por eso creemos que es importante contextualizar la realidad de nuestros jóvenes que se han quedado en el país, conocer cuál es la situación país en la que ellos viven, y valorar las expectativas que ellos pueden tener del sistema democrático para determinar sus preferencias y sus posibilidades de desarrollar actitudes y conductas que puedan apoyar el desarrollo de esa cultura democrática. Lo primero que resalta de esta situación, y con eso, Gonzalo, por favor, puedes colocar la primera lámina. Lo primero que resalta es que la crisis del país golpeó con muchísima fuerza a nuestros jóvenes. Ellos comenzaron a ver la pérdida de oportunidades laborales y oportunidades educativas en el país, y fueron sin duda el grupo más importante en términos de las migraciones. Nosotros comenzamos a hacer la triangulación de datos entre diferentes fuentes de información, y bueno, ya sabemos cuál es
el silencio gubernamental que ha habido con respecto a las estadísticas. Y entonces nos encontramos con que, bueno, hay muchas organizaciones no gubernamentales trabajando en el país en términos de la emergencia humanitaria, ACNUR y organismos de Naciones Unidas, pero también están unos institutos de investigación de la Universidad Católica que están levantando encuestas, que vienen levantando encuestas desde el 2013, en el caso de la encuesta de la juventud, por cierto, muy poco conocida esa encuesta de la juventud de Venezuela, que se está levantando desde el 2013, que la dirige Adriana Mesa. Está también la encuesta en COVID, que es prácticamente es la encuesta principal de datos que de todos los que trabajamos con investigación tenemos. Está ACNUR, está la Comisión de Refugiados, RB4, que también levanta información sobre las migraciones. Y bueno, sin duda son nuestras fuentes confiables de datos. Se muestra para el año 2017 que más en ese año, que fue el año de un quiebre importante, fundamental, más del 50% de la migración del país correspondió a jóvenes entre 15 y 29 años. Después de la pandemia, en el 2022, este porcentaje bajó un poco, se redujo al 42%, y la migración va a desplazarse hacia el grupo de adultos jóvenes entre 30 y 49 años. Ellos pasaron a ocupar el primer lugar. Claro, tiene que ver también con la situación país, porque los primeros, bueno, fueron los jóvenes con pérdidas de oportunidades educativas y de empleo, pero ya estos de 30 y de 49 años son ya jefes de hogar, tanto hombres como mujeres, que por supuesto empezaron a vivir los efectos también de la situación país y de la pandemia. El número de jóvenes desde el año 2017 se ha reducido en más de 1 millón de personas en Venezuela. Imagínense ustedes lo que eso representa en términos dramáticos, lo que eso representa. Y por favor, la siguiente lámina, la lámina, ajá. En términos dramáticos, nos encontramos por primera vez grupos de edades, ese grupo que migra, ese grupo que migra y se encuentra por primera vez en el país, que la pirámide poblacional se estrechó en ese grupo de 15, 29 años y 30, 49 años. Esas son las edades reproductivas y entonces también por primera vez en el país se evidencia una tasa negativa de nacimiento. En términos de las oportunidades de empleo, los jóvenes en el país pasan a tener lo que en COVID llama la doble exclusión. Son jóvenes que se quedan en el país, que no tienen trabajo, no tienen oportunidades laborales, pero tampoco están matriculados en el sistema educativo, tanto desde el punto de vista de lo que significan los hombres como las mujeres, ¿no? Vemos allí que ellos pasan a tener un porcentaje importante de esa doble exclusión. El 37% en el año 2022 de los jóvenes de entre 15 y 29 años ni estudiaban ni trabajaban. En el 2022, los hombres jóvenes entre 18 y 24 años inscritos en los centros educativos se redujo al 15%, mientras que en el 2013 este grupo de jóvenes representaba el 40%. Vemos que para el 2022 ese mismo grupo, pero de mujeres, pasó al 20%, cuando en el 2013 representaban un 43%. Por supuesto que la drástica reducción de la matrícula universitaria
tiene que ver, por supuesto, que con la situación de pandemia, pero también con una oferta educativa universitaria que no resulta atractiva. De hecho, los jóvenes piensan que es más importante estar aprendiendo con el trabajo, con la práctica, y un 45% indicaba que la carrera universitaria, tener una carrera universitaria, no era importante. Ah, la cantidad de jóvenes que no estudian y trabajan constituye, pues, sin duda un indicador de lo que representa en el país el peso de la crisis, ¿no? Es decir, no voy a la universidad, no trabajo, eh, 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 pero tampoco hago nada. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado en Maracaibo y nos encontrábamos que esta situación se estaba reflejando la misma situación que indicaba tanto los resultados de COVID como los de COVID. Y cuando teníamos que entrevistar a algunos jóvenes, nos decían, no, no importa, venga el sábado, que el sábado están todos aquí en X sitio tomando y jugando. Y eran muchachos pues que simplemente no estaban, muchachos de 20, de 25 años, que no estaban en la universidad ni tampoco trabajando. ¿Qué estos jóvenes que piensan con respecto a la situación país? Por favor, Gonzalo, la siguiente lámina. ¿Qué piensan los jóvenes con respecto a la situación país? Para los jóvenes, la situación de Venezuela está, está centrada en el problema del desempleo, del costo de la vida y el acceso de alimentos. Indican también el tema nutritivo, después más adelante se va a ver. Pero hay algo importante y los demás problemas que indican todos los grupos de edad en los servicios públicos, etcétera. Pero hay algo importante que es que hay dos temas que aparecen para ellos como punto de interés, como es la migración y el tema de la violación de los derechos humanos. Estos aspectos, vamos a ver que sí, van a ser importantes en términos de la construcción de una cultura política, porque son los temas, los nuevos temas que tienen que ser incluidos como parte de la agenda política en el país. Es decir, ya la realidad política implica que estos aspectos tienen que ser considerados a la hora de la construcción de una nueva cultura política, porque son temas alrededor de los cuales están asociadas la confianza en los agentes de socialización y también la confianza en las instituciones. Y entonces, sobre ese punto, es importante hacer la reflexión respecto a la construcción de esa nueva cultura. La siguiente lámina, por favor. Para los jóvenes, si bien aquellos son los temas del país, los asuntos que los afectan a ellos directamente tienen que ver con aquellos que están asociados a las pérdidas de oportunidades, como son su exclusión del mercado de trabajo y el tema de que ellos se plantean que la oferta educativa pues no satisface sus necesidades. Y aunque no es un punto exacto de esta discusión, de esta ponencia, aquí aparecen las nuevas necesidades del mercado laboral. Es decir, todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, todo lo que tiene que ver con los asuntos digitales. Es decir, el nuevo mercado laboral, eh, eh, los centros educativos pues no están dando respuestas adecuadas a esas nuevas necesidades del mercado. A pesar de que se ha implementado la educación virtual en muchas universidades o en todas las universidades, sin embargo, los contenidos de esos programas realmente siguen estando montados sobre la vieja estructura programática. Sí, sobre eso hay mucho que hablar, pero no corresponde a nosotros en este momento.
La siguiente lámina, por favor, Gustavo. Los jóvenes que decidieron quedarse por diferentes razones, porque no pudieron salir, porque muchos se quedaron a cuidar familiares, porque se regresaron, porque a lo mejor, y eso es lo que está planteado en este momento, es que se están regresando para salir de nuevo, como ocurre muchos de los que se vinieron al sur, a Chile, a Perú, a Ecuador, se regresaron para buscar salida hacia Estados Unidos, sobre todo con las medidas que ha tomado Estados Unidos respecto a los migrantes venezolanos. Nada menos esta semana eh, extendió el TPS y bueno, y eso significa una presión migratoria importante para nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, este 44% no se iría del país, pase lo que pase, ellos se mantienen aquí, pudiera ser que tengan raíces, pero sin embargo, más del 50% sigue con la presión, tiene encima la presión migratoria. Siguiente lámina, por favor. En este contexto, ¿cuáles son las posibilidades que tienen nuestros jóvenes de desarrollar conductas y actitudes favorables al sistema democrático si están en medio de esta situación económica y política que tiene el país y ellos se necesita un nuevo soporte para la construcción de un nuevo proyecto sobre el cual desarrollar esas nuevas actitudes, ¿no? Entonces, para saber eso tenemos que identificar la valoración que ellos pueden tener respecto a la democracia y sus instituciones. El 71% tiene descontento con los partidos políticos, el 67% tiene descontento con las elecciones, el 30% solamente tiene confianza en los partidos y a la mayoría no le interesan las organizaciones políticas, que justamente es uno de los pilares de la construcción de la cultura democrática, cuáles son los agentes de desarrollo de esa cultura. La siguiente lámina, por favor. De modo que las posibilidades para construir una cultura democrática en los jóvenes venezolanos atraviesa por entender primero que ellos tienen insatisfacción con la política, desconfianza en las instituciones. Nacieron en dictadura, no conocen el sistema democrático, por eso más del 50% prefiere la dictadura como sistema político. No ven oportunidades en el país. Eso de que Venezuela se arregló, cuando explotó la Venezuela se arregló, se encontró la gran lavandería que el país es con respecto al narcotráfico, con respecto a la corrupción, y de además personeros del régimen, ¿no? Está el tema, además de que hay mucha desmovilización política, el cierre de las universidades por la pandemia, la educación virtual, además de que ha sido un alivio para el régimen, bajó la presión que podía tener el régimen por ese lado, significa que políticamente no hay movilización porque los alumnos no están en la calle, los alumnos están en su casa oyendo clases por internet. Sin embargo, la presión migratoria continúa. Recientemente, apenas anteayer, CNN publicaba que en agosto del 2023, el 90% de los nuevos migrantes del Paso son venezolanos. Está el nuevo TPS, que ya también, ya me lo mencioné hace un rato, que también que favorece a más de 500.000 venezolanos eh, para les extiende por 18 meses su situación legal. Entonces, a pesar de todo esto, sin embargo, aún queda esperanza. Hay un 85%, según la encuesta Delfos, y ahorita en el mes de julio, el 80% de los venezolanos considera que es necesario un cambio político. En la siguiente lámina, por favor. De tal manera que, y en un foro que hubo la semana pasada, en una actividad de la semana pasada, también de Ven América, allí se identificaron algunos de los aspectos que estaban presionando
la situación interna de Venezuela, como en el entorno internacional que tenían que ver con las decisiones de la Corte Penal Internacional sobre los derechos humanos en Venezuela, eh, esperando esa decisión. Ayer se presentó el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde justamente allí se menciona la poca disposición que tiene el régimen de cambiar su postura respecto a los derechos humanos. Está la situación también mencionada en esa reunión sobre los apoyos, el cambio en los apoyos internacionales al régimen, desfavorable para el sistema democrático y favorable a mantener el flujo petrolero. Eso desde el punto de vista internacional e internamente vemos que hay varios aspectos que están presionando, que tiene que ver con lo que va a ocurrir con las elecciones primarias de la oposición, en donde ha habido cambios importantes en la decisión de participar. Hace 4 días Delfos se publicó una encuesta donde dice que el 70% de la votación de la población, perdón, está dispuesta a votar y el 20% lo haría con seguridad. Ese 20% es justamente el piso que necesita la oposición para legitimar los resultados, ¿no? De tal manera que estos aspectos están mostrando eh, la posibilidad de cambio, la posibilidad de favorecer esas elecciones primarias como un elemento importante para detonar el cierre de un ciclo político en el país. Pero sin embargo, eh, eh, hay aspectos que están otra vez presionando en contra. O sea, hay una tensión permanente. Por un lado, las condiciones que se están mostrando favorables a la oposición en relación a esas elecciones primarias, eh, pero por el otro, y que se plantea además que existe una posibilidad real de triunfo por el hecho de que el chavismo, ya sabemos en qué condiciones está erosionado. Delfos dice que 2 de cada 10 venezolanos apenas se autodefine como chavista, mientras que hay 4 de cada 10 y 4 de cada 10 que se definen como opositores y como independientes. O sea que la situación en este momento es una situación de verdad de oro para poder apalancar el cambio de régimen, ¿no? Sin embargo, por favor, la otra lámina, la siguiente. Sin embargo, hay algunos elementos que están presionando en contra, decía, y que es, bueno, la creación de la comisión mixta, justamente el día lunes, el día de ayer, eh, 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 se, se crea esa comisión de las primarias se plantea pues la creación de la comisión en la reunión entre el presidente del CNE y el presidente de la comisión de las primarias, y ya hoy esa comisión se debería haber instalado. Ese es lo que el régimen quiere, justamente porque se trata de buscar cómo controlar ese proceso que ha sido el gran quebradero de cabeza del régimen. Sabe lo que significan las elecciones primarias, sabe lo que significa en términos de apalancar la posibilidad de la transición y quiere controlar el proceso. Y controlar el proceso, ya el solo hecho ahorita, en este momento, de haber aceptado esa participación del CNE en esa comisión, puede producir abstención, y es lo que el gobierno quiere, que haya abstención. El gobierno quiere controlar el proceso. Entonces, el control del gobierno de ese proceso de las primarias y el solo hecho de su participación en ese proceso, eso puede generar abstención, que atenta contra ese 67% que está diciendo que quiere participar.
o ese 20% duro que dice que va a participar de cualquier manera. Entonces, esto amenaza a lo que en este momento se estaba viendo que estaba avanzando hacia una situación favorable a una nueva cultura política. Y lo otro es, ¿qué va a pasar con los candidatos deshabilitados que tienen opción de triunfo? Por supuesto que si ellos ganan, se genera una legitimidad política que tiene que tener respuesta. Entonces, ahí hay una gran interrogante. Y el sistema de estos apoyos que decíamos con respecto a la participación a la participación en, en esas primarias de la oposición, está orientada a favorecer el triunfo de la oposición. Evidentemente plantea un aspecto positivo, que es, ok, hay esas condiciones para esa situación transitoria. El gobierno vuelve a trabajar con otro elemento, introduce un nuevo elemento como cortina de humo en las elecciones, que es el referendo sobre el Esequibo. Y con eso está buscando desviar, independientemente de que sea necesario o no. Bueno, el Esequibo ya sabemos que Chávez se lo entregó al, 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 al presidente de Guyana en aquel momento, pero sabemos todo lo que se ha discutido con relación a eso, pero traer eso a colación hoy en día es simplemente buscar desviar el foco de atención sobre la primaria que no deja dormir al régimen. La siguiente lámina. De tal manera que los retos que están planteados para que nuestros jóvenes puedan desarrollar una nueva cultura política están vinculados, bueno, a toda esta situación política interna, a toda la propia situación económica interna, a las decisiones internacionales, pero están vinculados también a romper la inercia de la participación. Y hay una gran oportunidad con las elecciones primarias para buscar que la participación en esas elecciones sea vista como, no como las elecciones del candidato de las primarias, sino como la elección que va a ser determinante para cambiar el régimen. Eso significa invertir la lógica de la participación. Y es decir, cuando estaba trabajando sobre esto, me acordé muchísimo no, claro, me tocó vivir los 50 años de, de, del golpe contra Salvador Allende, me tocó vivirlos aquí en Chile. Y entonces fue una experiencia muy sensible, porque fue revivir todo lo que significó el no después, lo que significó primero el golpe y después lo que significó ganar con el no, el plebiscito que se había planteado. Y entonces, ¿cómo se cambió todo? ¿Cómo se invirtió la propaganda? ¿Cómo se utilizó cómo se utilizaron el sí y el no como estrategia para cambiar? Y esa lógica funcionó excelentemente. Entonces, en eso pensé cuando planteé la versión de la lógica de la participación hacia la lógica del cambio de régimen. No es la elección primaria, no es elegir el candidato de la oposición, sino que es la elección para cambiar el régimen. Y eso, y con todo lo que eso significa, es un nuevo liderazgo, es una nueva oposición, es pensar que hay nuevos actores dentro de la oposición y nuevos liderazgos políticos que están fuera de la tradición de la oposición tradicional. Claro, con eso hay otros elementos que tienen que ver con que es necesario renovar a los partidos políticos, hacer cambios en las oportunidades de estudio de los jóvenes, ¿no? Y hacer alianzas con todos los sectores de la sociedad que trabajen en ese nuevo proyecto de país que tenemos que construir y que es,
sobre el cual tenemos que generar confianza, porque parte de la construcción de esa cultura tiene que ver con que tenemos que generar confianza en las instituciones y tenemos que ver cuáles son las instituciones sobre las cuales se pueden trabajar. Entonces tenemos una nueva realidad política sobre la cual tenemos que pensar. La realidad política no es la misma. Nuestro, nues- Nuestra agenda política es distinta y significa trabajar sobre que tienen que ver con los derechos humanos, con las migraciones, con la lucha anticorrupción. Es decir, desde las organizaciones civiles y instituciones sociales es necesario trabajar con esos nuevos valores donde vamos a integrar nuevos agentes y contenidos de la eficacia, que tenga que ver con la eficacia política y social. Es mucho el trabajo que tenemos que hacer, pero es posible. Sin duda que es posible y con eso cerrar este ciclo político que signifique trabajar hacia una nueva institucionalidad política y reconstruir la confianza en el país. Bueno, yo creo que hay bastante para hacer la discusión sobre estos retos que tenemos de construir una nueva cultura política. Micrófono, Neuro. Micrófono. Oído. Decía, me oye, Así. bueno, le daba las gracias a Carmen por su excelente exposición y porque además, pues, el material de apoyo que utilizó justifica bastante su posición. Y yo creo que va a ser de mucha utilidad porque es material novedoso, pues, o sea, ante la situación que estamos viviendo ahora. No se refiere a nada del pasado, sino del presente. Vamos a entrar al periodo de preguntas y respuestas. Gonzalo, tú de allí llevas el control, ¿no? De quienes levantan la mano, ¿no? Electrónica. Por ahí veo una, pero dice recording. Soy yo. No está grabando. Soy yo. Adelante. Sí, bueno, felicitaciones por actualizarnos, porque el programa, la presentación tiene mucho de actualidad y de ahí va a venir mi pregunta. Y mucho de actualidad porque está relacionado con la primaria. Y la primaria tiene, son dos preguntas. La primaria tiene un problema en este acercamiento con el CNE, que es que el CNE no nos está permitiendo votar a los que estamos en el exterior porque no tienen infraestructura para eso. Eso va a ser una excusa, eso va a ser una excusa para Típico. fastidiar a más de 3 millones de votantes, porque el exterior tiene dos efectos. Uno, los que estamos en el exterior, y otros, los que han venido pero que votaban en Venezuela. Entonces no van a votar ni allá ni acá. Pero esa no es tanto mi preocupación, es una preocupación, por supuesto, que esta sociedad con el CNE es para distorsionar en cualquier forma el camino que estábamos llevando, que era muy exitoso. Pero mi pregunta es más de sociología y de educación. La fuga de talentos es una de las preocupaciones que ha habido con esta emigración y estaba reflejado en las cifras que la mayoría, voy a poner los dos grupos, desde los 15, ¿cómo era? De los 15 hasta los 49 años. Esa es la edad de creación, de creatividad. Esa gente sumaba, de acuerdo con las cifras, 80 y 90%. O sea que el país se ha convertido en este instante en un país de viejos. Se Y descapitalizó. sí, ¿qué va a suceder con este 90% de juventudes, juventudes y mediana edad, porque llega hasta los 50? Y
Y la preocupación más grande mía con este problema sociológico, y aquí viene el fondo de la pregunta, es que esta gente, sobre todo los que han sido educados en dictadura, esperan siempre recibir y no tienen vocación de trabajo, no tienen identidad de trabajo, no saben lo que es producir para recibir. O sea, ellos esperan que algún ente especial les va a dar todo. Esa es la educación que da la revolución. Entonces, y lo estamos viendo aquí en los Estados Unidos con lo que nos llega, los que llegan, que las últimas oleadas son gente que vienen y se sientan, bueno, ¿y ahora qué me van a dar? ¿Y ahora ¿Qué qué me me van van a a dar? dar? ¿Y ahora qué me van a dar? Y no en dónde voy a trabajar, qué puedo hacer para producir. Y este es un país de trabajo. Aquí se trabaja muchísimo más que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, la preocupación es esa posición sociológica de la generación de relevo que están educados para recibir y no para producir. ¿Qué podemos hacer con respecto a eso? Y asumiendo que logremos el cambio en este envión. Anota, Cami, ¿quién más? No hay más nadie ahorita con mano levantada. No hay más nadie. Teresita levantó la mano. Teresita, Teresita. Micrófono. Sí, bueno, mi reconocimiento, María del Carmen, excelente participación, como siempre. Mira, bueno, Carmen señaló allí una frase, terminó con una frase que nos llena a nosotros de mucha esperanza, ¿no? A través de estos proyectos, como es reconstruir la confianza en el país, ¿no? Y reconstruir la confianza en los jóvenes. Y realmente a mí me preocupa esto de esa actitud que tiene la mayoría de los jóvenes, lo veo en los jóvenes del entorno, los jóvenes que se han quedado en las universidades, estudiosos, ellos están ajenos a participar en cualquier tipo de organización. O sea, al joven le cuesta actualmente eh, tener esa confianza, no le interesa las organizaciones políticas. Entonces yo pregunto, ¿cómo haríamos dentro de la estructura del sistema educativo para desde el comienzo ayudar a esa participación, viendo que se acentúa cada día más la necesidad de la participación y de la toma de conciencia en la construcción de las políticas públicas, en la construcción de los proyectos, que exista mayor participación de los jóvenes? Pero en la actualidad veo que hay una separación importante, bien sea en algunos casos por la actuación de dirigentes políticos, de los partidos políticos que sabemos que son importantes en democracia, pero que realmente hay un desánimo y cómo hacer para acentuarlo desde las aulas de nuestro sistema educativo. No sé quién Sí, levantó la Y mano. tenemos a Ríos. Ríos, y después Ríos. Marisol, y después Marisol. Este es el tercero, el Mi nombre es Este es profesor el Daniel Ríos. tercero. ahí. Ok. Sí, es que está puesto Ríos. Tu, Sí. tu nombre, por Y favor. Ah, pusiste, Mi nombre es cerraste. Daniel Ríos. Daniel Daniel Daniel, Ríos. Ríos. Adelante, Daniel. Bueno, primero dar las gracias por la oportunidad de oír otra vez a María del Carmen, a quien, bueno, me une un cariño bastante extenso, y comentarles que mis dudas van un poquito en un tono un poquito diferente, porque yo estoy aquí representando a Cámara Junior, ¿verdad? Ya yo Ay, como qué senior bonito. soy uno de los asesores de Cámara Junior, y nosotros tenemos unos espectaculares ejemplos de cómo interesar a jóvenes en la política. Ahí tenemos al actual secretario de gobierno, Argenis Angulo, que sale de la fila de nuestra organización. Ahí tenemos al analista político, al joven Redueles, que sale también de las filas de la organización. Tenemos líderes en Táchira, en Falcón, en Caracas, tomando posesión. Y lo que más nos ha costado es voltearlos del interés de la organización al interés de la política. Estos jóvenes tienen todos los rasgos que se necesita para ser un líder.
Lo que más nos ha costado es que volteen al liderazgo político, y es lo que, aunque nuestra organización no es política, es lo que nos interesa hacer, porque ellos han sido entrenados como líderes. No solo aquí hemos tenido la oportunidad de llevarlos a otros países. Por ejemplo, en el caso de Argenis, fue presidente mundial de Cámara Junior, compitiendo contra los norteamericanos y contra los ingleses y contra las naciones que tienen más. Y es un muchacho que viene de origen humilde aquí en Estado Zulia. Es licenciado en Comunicación Social de la Universidad del Zulia y está formado para ser líder. Lograr que él se interesara en el puesto de secretario de organización fue todo una lucha. Un trabajo que se hizo con varios de los líderes de la organización. Pero lo más difícil fue encontrar con qué enamorarlo, porque ellos tienen la motivación, pero también necesitan un interés. Él también viene de origen humilde y necesita de qué vivir, de qué trabajar. Entonces, lo que más nos ha costado es lograr el centro para que ellos encuentren un objetivo de su interés en la política. Y fíjense, lo que sí hemos logrado viene de las organizaciones que nosotros hemos construido, de la Universidad del Zulia, de la Cámara Junior, de liderazgo gremial en Maracaibo y el Zulia. Entonces, mi preocupación, mi pregunta más bien va orientada a cómo lograr encontrar esos pequeños hilos para que ellos se peguen a la política, vean esos puntos de interés que hoy son tan escasos y que tenemos que lograr para que se enamoren y puedan ver sus objetivos en ese alcanzar algo importante en la política. Gracias, Daniel. Carmen, ya. Sí, bien, de verdad que muy interesante las preguntas. Bueno, y por una razón que tiene que ver con las propuestas que están allí en la intervención, voy a comenzar por la pregunta de Daniel. Además, me retó mucho esa pregunta porque justamente se trata de identificar nuevos liderazgos y sin duda la Cámara Junior es uno de los semilleros de liderazgos en el país y en el Zulia. Sí, yo conozco el trabajo de Daniel de hace muchos años y sé lo que ha significado, ¿no? Justamente una de las cuestiones que planteamos es la necesidad de crear alianzas, con todos los grupos sociales, y hablo sociedad civil, empresarios, hablo de ellos, porque justamente se trata de identificar esos semilleros de liderazgo. ¿Dónde están esos semilleros de liderazgo donde ya sabemos que hay liderazgos sociales, no solo en grupos vecinales, sino que hay liderazgos sociales que tienen que ver con estos grupos empresariales? Entonces, ¿cómo hacer para transformar estos líderes sociales en líderes políticos? Sin duda, es el trabajo que están haciendo ustedes, Daniel, y que es dándoles responsabilidades en esos liderazgos sociales e ir caminando hacia esos liderazgos políticos, ¿no? ¿Dónde están los problemas? Se trata de ver dónde están los problemas políticos en este momento en el país. Si el tema son las migraciones, si el tema son los derechos humanos, es lo que más nos está afectando. Si el tema es tener que cambiar la oferta educativa, pongámonos a trabajar con responsabilidades específicas en esos sectores de actividad. Y allí se van formando esos líderes sociales y se van transformando en líderes políticos porque se van identificando allí con el trabajo que están haciendo. Y entonces a partir de allí va a venir esa responsabilidad política. Teresita, el tema que tiene por supuesto relación con el tema de la confianza, de la transformación del liderazgo. ¿Cómo reconstruir la confianza? Bueno, sin duda que la reconstrucción de la confianza en la participación tiene que ver con eso, con ir dando responsabilidades en procesos sociales. Es impresionante, pero
todos los procesos políticos que están en los libros, o sea, nosotros no tenemos respuestas de librito en estos momentos. Todos nosotros tenemos que ver cómo nos reinventamos. Y si bien el librito dice que las organizaciones sociales no pueden ser organizaciones políticas, nosotros en este momento las organizaciones sociales se están convirtiendo en organizaciones que pueden servir de semilleros políticos, porque nuestros temas en las organizaciones sociales son temas que tienen que ver con situaciones políticas. Si tenemos organizaciones no gubernamentales trabajando en el tema de la desnutrición, nos metemos allí. Si tenemos organizaciones no gubernamentales trabajando con la pobreza, metámonos allí. Si tenemos organizaciones sociales que están trabajando con el problema del agua, metámonos allí. Si tenemos organizaciones sociales que están trabajando con las migraciones, la situación de los migrantes, es más, no solamente con la situación de los migrantes, sino que además es una manera de prevenir las migraciones. Metámonos allí, metámonos allí. Entonces es ir buscando esas nuevas oportunidades de inserción social que signifique la transformación hacia la política. Y en el caso de que decía que la pregunta de Gonzalo, bueno, tiene que ver también con el hecho de las alianzas que tenemos que hacer. Siempre se ha planteado, ¿eh? Eso siempre ha estado planteado, las alianzas de las universidades con el empresariado. Y hoy, más que nunca, es una necesidad, porque es a partir de allí que podemos identificar las nuevas ofertas educativas. El empresariado es el que sabe dónde están sus necesidades de trabajo, y las universidades tienen que discutir. Tiene audio. Se le cerró el micrófono en la última frase. Exacto. Hay una llamada ahí Ya que está entró, abierto, no sé. ya está abierto. Ya, sí. Ok. Entonces, sin duda, en este momento se trata de formar en nuevas oportunidades de estudio. Sí, lamentablemente nuestros jóvenes están acostumbrados a recibir y no a trabajar. Y justamente una de las cosas que nosotros estamos convencidos que hay que enseñar, y uno de nuestros diplomados está montado en función de eso, es que hay que enseñarle a nuestros jóvenes a diferenciar lo que es un sistema democrático populista y un sistema democrático no populista. Hay que diferenciar entre los populismos de izquierda y los populismos de derecha, porque existen de ambas partes. Hay que enseñarles a la gente que el populismo es eso. El populismo es darles para que no trabajen, es darles bonos, es darles eso, y siempre para tenerlos, vamos a decir, amarrados por el estómago. Entonces, hay que enseñar a nuestros jóvenes a conocer cómo funcionan los sistemas políticos. Y que los sistemas políticos que nos han gobernado han sido sistemas políticos populistas, y lo que el populista enseña, el populismo enseña a no a trabajar. Bueno, ha pasado en todos los países de América Latina, así, no hemos aprendido con la experiencia ajena, pero tenemos entonces que ver cómo hacemos para enseñarle a nuestros jóvenes, enseñar en nuestras escuelas y en nuestras universidades lo que significa estos sistemas populistas. Es decir, en el caso de los jóvenes de la Cámara Junior también, es decir, en la medida en que les enseña en qué sistema democrático viven, porque el asunto es ese, como decía en la exposición, jóvenes que han nacido en régimen dictatorial, han nacido bajo un régimen dictatorial y no saben lo que significa vivir en un sistema democrático. En estos días me pasaron un video de una señora hablando y tal, era con respecto a las regionales, y la señora decía, es que con Acción Democrática teníamos escuelas, con Acción Democrática teníamos
recuerdo mucho lo de las escuelas, teníamos casas, teníamos esto, teníamos aquello, pero claro, eran casas que la gente compraba, no que se las regalaban, eran escuelas que tenían maestros que entraban, es decir, que tenían programas educativos que eran de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata, de entender que ellos tienen que comprender, que interpretar, que asumir, que conocer cómo es que funciona el sistema democrático. Y además que ni siquiera conocen lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, no saben lo que es vivir en un país con Estado de Derecho. Todo el tiempo han vivido con miedo, con amenaza. Entonces, todas esas son cuestiones que una nueva cultura política tiene que enseñar. Que decir, que es realmente con lo que han vivido y cuáles son las posibilidades de vivir de mejor manera. Espero pues haber resuelto eso. ¿Cómo resolver la fuga de talento? No, yo creo que los que ya se fueron es difícil que regresen. De los que se han ido con títulos universitarios, es difícil que regresen. Ahora, han habido varias olas migratorias, ¿no? La primera ola migratoria de calificados, personas calificadas con títulos de pregrado, posgrado, etcétera. Después se fueron jóvenes ya más también con títulos universitarios, ya, claro, las últimas, desde el 2013 hacia acá, es donde ha sido más indiscriminada la migración, ¿no? Y sobre todo en los últimos años, sí, bueno, hasta el Tren de Aragua ha estado en esas migraciones, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, Sí. y entonces ya sabemos que es absolutamente indiscriminado. Se ha ido todo el mundo, bajó el índice delictivo del país porque se fueron los ladrones, ¿no? Entonces, de eso se trata, pues, que todo el mundo, si las oportunidades las están buscando todo el mundo en todos lados. Entonces, no, nuestros talentos fugados, eso no van a regresar, no van a regresar. ¿Y cómo vamos a formar a la juventud, a los nuevos? Con acuerdos, tenemos que hacer acuerdos con el empresariado, tenemos que sentarnos a diseñar conjuntamente nuestros programas universitarios para que la gente, para empezar, para que la gente quiera estudiar en una carrera universitaria, empezando por allí. ¿Alguien más está anotado, Gonzalo? Marisol. Angarita. Ah, Marisol no la ha hecho. No. Dale, Marisol. Ok. Si no hay más nadie anotado, me gustaría que me anotaras a mí. Ok. Ok. Mi pregunta va, para usted, ¿cuáles pueden ser los valores democráticos a desarrollar en la juventud, que la juventud actual venezolana, para que sean motivados para luchar por Venezuela? ¿Cuáles son esos valores que usted se imagina que deben de tener? Sí, de eso se trata, de trabajar sobre valores democráticos que impliquen que tengamos una democracia eficaz. ¿Cuáles serían esos valores? Valores vinculados con la participación. Les decía, ya no, el tema ya nosotros no tenemos que ir a buscar nada en los libros porque tenemos que hacer todo nosotros, Inventado. pero Ujú, tenemos que inventarnos, tenemos que inventar. ujú. Pero los temas los tenemos, los valores que tienen que ver con la anticorrupción, valores que tienen que ver con la participación, te decía, valores que tienen que ver con una actitud hacia las instituciones en la cual de respeto y de confianza hacia las instituciones, valores que tienen que ver con la posibilidad de trabajar en función de la tolerancia, ¿no? Que es un valor fundamental, es decir, todos esos valores que estén vinculados a esos derechos humanos, nos va a tocar en el proceso de transición la tolerancia y el respeto hacia el otro, ¿no? En eso tenemos que pensar. ¿Cómo vamos a hacer nosotros en un proceso de transición cuando
veamos que el señor que vive, que está enfrente de mi casa es el señor que le pegó un tiro a mi hermano, por ejemplo, en una marcha, en una marcha. Entonces, es trabajar con la tolerancia y el respeto hacia el otro, y el respeto hacia el otro. Valores que tienen que ver con la posibilidad de la convivencia, de la convivencia en paz. O sea, valores, una cultura de paz, valores que estén orientados hacia una cultura de paz, ¿no? La paz para nosotros se va a convertir en un tema fundamental. Entonces, creo que con esos elementos tenemos que movernos, porque la nueva cultura política tiene que ver con el respeto al otro, tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con una cultura de paz, tiene que ver con la anticorrupción, con la transparencia. Allí, sobre eso tenemos que movernos. Y es sobre eso que tenemos que pensar, pues, que es sobre eso que tenemos que pensar, porque no va a ser fácil, no es fácil. No es fácil y es formar eso, es cómo haces para seguir adelante con todo lo que nos ha pasado. Solamente desarrollando esa cultura de paz. Neuro, Gracias. te toca a ti. Sí. Bueno, amigos, no es fácil. Como decía el hombre aquel, no es fácil. Yo escribo toda la semana y en los artículos procuro también hablar sobre los valores y sobre todo los valores democráticos, ¿no? Pero les juro que me está costando bastante hacer los artículos, ¿no? Y en este caso, en la exposición del día de hoy, ¿cómo hacer? Me pregunto, ¿no? Y quizás sobre eso reflexionaré un poco y escribiré cómo hacer una política que enamore a la gente. Un poco tomando lo que decía Daniel Río y la exposición de Carmen y que algunos aspectos que han tocado ustedes acá. Porque el último artículo justamente habla sobre la inviabilidad del socialismo. Ujú. Yo tengo claro que para mí el socialismo es inviable en cualquier parte del mundo. Obviamente, no creo que sea inviable el sistema capitalista porque ha funcionado, pero también con todas sus fallas y defectos. Entonces, pero tampoco quiero ponerle en manos de los enemigos del sistema algunos elementos que indudablemente van a ser tomados para atacar el propio capitalismo. Y con todo eso tiene que ver la formación a la que hablaba Daniel, de estos jóvenes que están en la Cámara Junior y que han asumido un compromiso político con a nivel de gobernación, alcaldía, etcétera. Cómo formar a los jóvenes para que se enamoren con una nueva política. Obviamente todo esto que se ha dicho acá, por ejemplo, los valores éticos, son necesarísimos. Valores que tengan que ver, que vayan contra la corrupción, valores que vayan hacia una cultura de paz. Es decir, todas esas cosas, indudablemente, que tiene que ser el contenido de una nueva política. Pero los jóvenes de hoy, que no tienen interés en la política, se van a conseguir con estas realidades de las que estamos hablando aquí. Entonces, mucho menos se van a interesar. Y estoy completamente seguro que si nosotros hablamos de la necesidad de una educación para la democracia, en los colegios, en los liceos y hasta en las universidades, lo van a tomar y lo van a orientar con un interés específico, bien sea del partido de turno que esté en gobierno o de los partidos que estén gobernando en las instituciones. Y obviamente eso sería un terrible error, ¿no? Entonces,
Yo creo que nosotros tenemos que pensar bastante, y no nosotros solamente, que la mayoría venimos del mundo académico. Yo siempre he planteado que hay necesidad de unir tanto los sectores académicos como los empresarios, incluso los expertos curriculares dicen, hay que oír para formar un currículo, hay que oír a las universidades, a los empresarios y a la opinión de los propios estudiantes. Pero además necesitamos oír la opinión de las ONG organizadas, de los Claro. militares que se han metido en política. Entonces, no la tenemos fácil. Y mi pregunta es, ¿cómo hacer? Y por alguna parte debemos de comenzar, y yo creo que lo que están haciendo la Cámara Junior, que yo le hago un reconocimiento en particular, porque indudablemente en mi tránsito por la universidad, como decano, como vicerrector y como rector, también traté de que nosotros mantuviéramos una conducta específica de atención y de trabajar conjuntamente con el sector empresarial. Sin eso, estamos fuera de foco también en las universidades. Podemos aportar al conocimiento teórico, pero no al conocimiento práctico que vaya a la solución de los problemas. Entonces, yo dejaría pregunta para todos, no solamente para Carmen, que cómo hacer una política que nos enamore a todos. Bueno, creo que es con eso que tenemos que trabajar, sin duda. Sí, ¿cómo hacer? En el cómo. Ahí es donde sabemos qué es lo que hay que trabajar. Tenemos que montarnos en el cómo, sin duda, sin duda. Hay Bueno, queda ahí la una pregunta. pregunta en el chat, hay una pregunta en el chat y yo creo, don Neuro, que ya quizás puede ser para el redondeo. Guillermo apunta, hay que comenzar con un decálogo de programas a desarrollar. El país, aun cuando no ha tocado fondo, la fosa, debe comenzar de cero para ir subiendo piso por piso hasta llegar al piso establecer, seguir subiendo hasta el penthouse. Esto es un poco la educación. O sea, es empezar por Bueno, hay que kindergarten para anotar terminar. todas esas Es un ideas, plan, hay que anotar es un todas esas plan. ideas. Ujú, Ninguno es un tenemos plan. ahorita a la mano una respuesta específica. Todos tenemos respuestas. Yo creo que es una buena invitación a que todas las escribamos y nos la hagamos, nos la retransmitimos, y por alguna parte hay que comenzar y poner una semilla allí, sobre todo para No, la discusión. y estas reuniones lo importantes que son, porque mira lo que nos hemos nutrido todos con intercambiando ideas, ¿no? Porque se convierte en un intercambio de ideas. Así es. Ujú. Ujú. Nos convertimos en Bueno, multiplicadores. Y de si aquí no nos hay más convertimos nadie en anotado, No hay más nadie en el Neuro. Ya podemos. entonces podemos concluir para que Gonzalo también se vaya tranquilo a cumplir con su responsabilidad. Muchísimas gracias Académica. a todos. Sí, académico. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a nuestra ponente Carmen Vázquez, con quien Muy tengo bueno, pendiente una muy llamada bueno, muy y bueno. un conversatorio Ujú. aparte. Igualmente, gran saludo a todos los presentes. Muchísimas gracias. Sí, De nada, Saludos, hasta muchas Guillermo. gracias, muy pronto. bueno. Ok, Muchísimas gracias a Bueno, ustedes. Un honor y un placer. así es. Ok. gracias. Bueno, Gracias, gracias gracias. a todos.